Mi nombre no importa. Soy uno más de los uniformes naranjas que ven pasar de reojo, una sombra más en la orilla de su prisa. Lo que importa son las cosas que he visto. Cosas que la luz brillante del día simplemente borra, que el ruido del tráfico ahoga y que la gente, en su bendita rutina, prefiere no recordar. Son los secretos que se pudren en el fondo de las bolsas negras, las manchas que no son de aceite de motor, los susurros que se cuelan con el viento en los callejones. Esta noche, si me lo permiten, y con el perdón de Dios, les voy a contar 3 de esas historias. 3 noches que me hicieron tenerle miedo al amanecer. Relato 1. Las bolsas que respiran. Mi ruta no es la peor, o al menos eso me decía a mí mismo durante los primeros 20 años. Cubro un sector que va serpenteando desde los límites de la Colonia del Valle, roza la Narvarte y se mete en las zonas más viejas de Mixcoac. Es una mezcla rara, edificios de oficinas que duermen con sus ojos de cristal vacíos, casonas viejas que se niegan a morir y unidades habitacionales que parecen colmenas de concreto. El silencio aquí es diferente. No es un silencio tranquilo, es un silencio que espera algo. La noche de la que les hablo empezó como cualquier otra. Era un martes de noviembre, con ese frío seco que se te mete hasta los huesos y no te suelta. El carrito rechinaba más de lo normal, como si a él también le doliera el frío. Iba por la calle de Amores, casi en la esquina con San Borja. Es una zona tranquila, de familias. A las 2 de la mañana, es un cementerio de banquetas limpias. Mi trabajo es metódico, es un ritmo lento. Escoba, montón, recogedor, al tambo. Una y otra vez. Te da tiempo para pensar. A veces, demasiado tiempo. Piensas en las deudas, en los hijos, en la espalda que ya no aguanta como antes. Para no pensar, me concentro en la basura. Uno aprende a leer la vida de la gente por lo que tira, restos de una fiesta, pañales de un recién nacido, botellas vacías de una noche de soledad. Esa noche, junto a un poste de luz que parpadeaba, había 3 bolsas de basura. Negras, industriales, de esas gruesas que no se rompen. Estaban bien atadas, lo cual se agradece. No hay nada peor que una bolsa mal amarrada que te vomita sus secretos en plena calle. Me acerqué, empujando el carrito, y me preparé para levantarlas. Estaban pesadas. La primera la subí sin problema. Olía a comida echada a perder, lo normal. La segunda también, aunque noté que el plástico estaba raro, tibio al tacto, a pesar del frío que hacía. Fue con la tercera bolsa que todo se fue al diablo. La tomé por el nudo, haciendo palanca con la rodilla para levantarla. Y entonces la sentí. Una vibración. No era una vibración, era un movimiento. Muy sutil, pero no había duda. Como si algo pesado y blando por dentro se hubiera acomodado. Me detuve, a medio levantar. Pensé que podía ser una rata, o un gato que se quedó atrapado. Pasa a veces. Dejé la bolsa en el suelo con cuidado y le di un par de toques con la punta de la bota. «Fuera, fuera», dije en voz baja. No hubo respuesta. Ni un chillido, ni un rasguño. Nada. Solo el zumbido del farol sobre mi cabeza. Me encogí de hombros. Pensé que era mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Me volví a agachar, agarré el nudo con más fuerza y tiré para arriba. Y entonces pasó otra vez. Pero esta vez fue más claro. La bolsa se contrajo y se expandió. Lento, con un ritmo. Como un pulmón. La solté como si me hubiera quemado. Di 2 pasos hacia atrás. El corazón me martillaba en la garganta. La luz del farol parpadeó y por un segundo todo quedó oscuro. Cuando la luz volvió, la bolsa seguía ahí,
quieta. Pero yo sabía lo que había sentido. Lo había visto. Me quedé ahí parado, viendo esa maldita bolsa negra, sintiéndome el hombre más estúpido del mundo. ¿Una bolsa que respira? ¿Qué iba a decir? ¿A quién? Se reirían de mí en la base. A don Carlos ya le pegó la edad, iban a decir. Pero el miedo es algo físico, te clava al piso. Mi mente buscaba una explicación. ¿Quizá algún químico? ¿Una reacción que generara gases? Sí, eso debía ser. Me armé de valor, que en realidad era solo la necesidad de terminar la ruta e irme a mi casa. Agarré la escoba al revés y piqué la bolsa con el mango. Con fuerza. Esperaba un ruido, un líquido que saliera, algo. Lo que escuché me heló la sangre. Del agujerito que hice, se escapó un sonido. No era el siseo de aire. Era un suspiro. Un suspiro largo, húmedo y cansado, como el de un viejo a punto de morir. Y con el suspiro, salió un olor. Un olor que jamás en mi vida había olido y que le ruego a Dios nunca volver a oler. No era el olor de la basura normal. Era un olor dulce y metálico, como carne cruda mezclada con flores marchitas. Un olor a enfermedad. El pánico se apoderó de mí. Dejé caer la escoba. Ya no me importaba si era lógico o no. Ya no me importaba parecer un loco. Agarré la bolsa con las dos manos y con una fuerza que no sabía que tenía, la aventé dentro del tambo de mi carrito. Cayó con un golpe sordo y húmedo. Ni siquiera recogí mi escoba. Simplemente empujé el carrito y empecé a caminar, casi a correr, alejándome de esa esquina. El rechinar de las ruedas parecía un grito en la noche. No miré atrás, pero podía sentirlo. Podía sentir una presencia. Como si haber movido la bolsa hubiera despertado algo. Mientras me alejaba a toda prisa, empecé a escuchar un sonido que venía de mi propio carrito. Era un murmullo bajo. Me detuve bajo otro farol, con el sudor frío en la espalda. Me incliné sobre el tambo, conteniendo la respiración. Dentro, las 3 bolsas negras estaban juntas. Y las 3 se movían. Se contraían y expandían en un ritmo lento, disparejo. Parecían 3 órganos enfermos latiendo en la oscuridad. Y de ellas salía ese murmullo, que ahora se escuchaba más claro. Eran palabras, o algo parecido, susurradas en un tono rasposo. No entendía lo que decían, pero el tono era de súplica, de un dolor muy antiguo. Sentí que iba a vomitar. Tomé una decisión. Me desvié de mi ruta. Empujé el carrito con toda mi alma 10 largas cuadras hasta llegar a Insurgentes. A esa hora, hasta Insurgentes está casi vacío, pero para mí fue como llegar a la civilización. Llegué a una esquina con contenedores grandes de basura. Sin pensarlo 2 veces, abrí mi tambo y, una por una, arrojé las 3 bolsas respiradoras adentro. La última, al caer, soltó un último suspiro, casi como un quejido de alivio. Cerré la tapa del contenedor de un golpe que hizo eco en la avenida. Me quedé ahí, jadeando, apoyado en mi carrito ahora tan ligero. Nunca supe qué había en esas bolsas. Una parte de mí quiere creer que fue una alucinación por tantos años de desvelo y soledad. Pero la otra parte, la que todavía siente ese frío en los huesos, sabe que lo que sentí y escuché fue real. Desde esa noche, nunca volví a recoger una bolsa de basura sin darle antes un buen golpe con la bota. Y a veces, cuando el silencio de la madrugada es demasiado profundo, me parece escuchar un suspiro húmedo mezclado con el viento. Y apuro el paso, rezando para que amanezca pronto. Relato 2. La silueta del puente. Esta segunda historia es más difícil de contar. No tiene la violencia de la primera, sino una tristeza que se te pega al alma.
Pasó cerca del viaducto Miguel Alemán, esa cicatriz de concreto que parte la ciudad. Para llegar a unas calles que me tocan del otro lado, tengo que pasar por debajo de uno de sus puentes peatonales. Uno de esos que siempre huelen a orines y a desesperanza. Mi turno muchas veces coincide con lo que llaman la hora del diablo, entre las 3 y las 4 de la mañana. Es un momento en que el mundo parece aguantar la respiración. Fue durante una de esas horas, en una noche con mucha neblina de enero, que la vi por primera vez. Estaba barriendo la rampa que sube al puente. La neblina era espesa y amortiguaba todos los ruidos, hasta el de mi escoba. Alcé la vista hacia el centro del puente, y ahí estaba. Una silueta. De mujer, por la forma. Llevaba algo que parecía un vestido largo. Estaba de espaldas a mí, completamente quieta, con las manos en el barandal, mirando hacia el viaducto. Lo primero que pensé fue en preocupación. Una mujer sola, a esas horas, en un lugar así, es una receta para la tragedia. Pensé que tal vez estaba borracha, o peor, que estaba pensando en saltar. Esa idea me cruzó la mente como un rayo. «Oiga», le grité. Mi voz sonó ahogada por la niebla. «Señora, ¿está usted bien?» La figura no se movió, ni el más mínimo gesto. Empecé a subir la rampa, empujando el carrito. El corazón me latía con fuerza. A medida que me acercaba, la niebla jugaba con su figura, a veces parecía más alta, otras casi transparente. «Señora, no es seguro que esté aquí», le dije, ya más cerca. Estaba como a 10 metros. Fue entonces que lo escuché. Un sonido débil. Un llanto. Un lamento bajo y continuo, sin pausas para respirar. Era el sonido más triste que he escuchado en mi vida. No era un llanto de rabia, era un llanto de una pérdida tan absoluta, tan infinita, que parecía haber acabado con todo lo demás. El frío que sentí ya no era por la noche. Era un frío que venía de adentro. Me detuve en seco. Cada instinto me gritaba que diera la vuelta y me fuera. El que trabaja de noche sabe que hay cosas que es mejor no ver. Pero la parte humana, la parte estúpida de mí, no me dejó. Di un paso más. «Señora, por favor, déjeme ayudarla. ¿Quiere que llame a una patrulla?» En el momento en que dije patrulla, la figura se tensó. El llanto paró de golpe. El silencio que quedó fue peor. Y muy lentamente, comenzó a girar hacia mí. No le vi la cara. No sé si fue por la neblina o porque, Dios me perdone, no tenía una. Lo que vi fue un manchón borroso, una ausencia de rasgos bajo un cabello oscuro y enredado. Pero lo que sí vi, lo que nunca voy a olvidar, fueron sus manos. Estaban aferradas al barandal, y eran blancas como el hueso, con dedos anormalmente largos. Se quedó mirándome, o al menos su cabeza sin cara apuntaba hacia mí. No dijo nada. Solo sentí una oleada de frío y desesperación tan intensa que me robó el aliento. Como si toda la tristeza del mundo se hubiera concentrado en ese puente y me estuviera ahogando. Y así como giró, se dio la vuelta y, sin hacer un solo ruido, caminó hacia el otro extremo del puente y desapareció en la niebla. Yo no corrí. Estaba paralizado. Me quedé ahí, temblando, no sé por cuánto tiempo. Las noches siguientes, evitaba esa parte. Pero el trabajo es el trabajo. Una semana después, empecé a convencerme de que había sido una mujer real, una drogadicta, una loca, y que la niebla y mi cansancio habían hecho el resto. Fue un lunes, 2 semanas después. La noche estaba despejada. Al llegar al puente, no había nadie. Sentí un alivio enorme. Empecé a barrer, juntando colillas, boletos, basura.
Cerca de donde había visto a la mujer, había un montón de hojas secas y polvo. Me agaché con el recogedor y entre los desperdicios, algo llamó mi atención. Eran cositas blancas, con formas raras. Pensé que eran pedazos de plástico o huesos de pollo. Con el dedo enguantado, aparté una hoja de periódico mojada. Lo que vi debajo hizo que se me revolviera el estómago. Eran huesos. Pequeños, delicados. Sin duda alguna, los huesos de una mano de niño. Estaban limpios, casi pulidos, acomodados en el suelo. Al lado, un poco más cubierto, había otro conjunto. Y otro. Los huesitos de 3 pies infantiles. Retrocedí, tropezando con mi carrito. El horror me cerró la garganta. La imagen de la mujer, su llanto, su silueta, todo cobró un sentido espantoso. La Llorona. La leyenda que todos contamos para asustar a los niños estaba ahí, en medio de la jungla de concreto, llorando sobre un puente del viaducto. No recogí esos huesos. Los dejé donde estaban. ¿Qué iba a hacer? ¿Llevarlos a la policía? Encontré estos huesitos, oficial, creo que son de los hijos de la Llorona. Me habrían encerrado. Me fui de allí temblando. Esa noche, y muchas después, el sonido que me acompañaba no era el de mi carrito, sino el eco de ese llanto fantasma. Relato 3. Los ecos de la zanja. Esta última historia es la que me dejó una cicatriz en la memoria. Una que duele con ciertos olores. Sucedió cerca de los límites de la alcaldía, en una zona marcada por una avenida de nombre terrible, Barranca del Muerto. Todos conocen el nombre, pero pocos recuerdan por qué se llama así. Los viejos como yo saben que esas tierras tienen una historia de sangre. Zanjas de la Revolución, fosas comunes donde apilaban los cuerpos sin nombre ni cruz. Hoy, todo eso está cubierto de asfalto. Pero la tierra no olvida. Mi ruta me llevaba a una calle paralela a la avenida. Estaba mal iluminada y en eterna remodelación. Esa noche, estaban trabajando en el drenaje y habían abierto una zanja larga y profunda a lo largo de la banqueta. El aire olía a tierra húmeda y removida, pero esa noche tenía un toque metálico, como a óxido. Mi tarea era simple, barrer alrededor de la construcción. Eran cerca de las 4 de la mañana. Mientras barría cerca del borde de la zanja, mi escoba golpeó algo metálico y pesado. Me agaché y removí la tierra. Era una hebilla de cinturón. Grande, de bronce, verdosa por el tiempo. Tenía grabado algo como un águila. Era claramente antigua. Pensé que era un hallazgo interesante y me la guardé en el bolsillo. Seguí barriendo y unos metros más allá, encontré más cosas. Un botón de hueso. Luego otro. Y después, un trozo de tela gruesa que se deshizo entre mis dedos como polvo. Me di cuenta de que la zanja no solo había removido tierra. Había profanado una tumba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me asomé a la zanja. Tenía unos 2 metros de profundidad. Y en el fondo, la luz de mi lámpara reveló algo que me hizo retroceder de golpe. Eran formas. Contornos oscuros y alargados, medio enterrados en el lodo. Parecían cuerpos. Varios, en posiciones raras, como muñecos rotos. No podía ver detalles, solo esas siluetas humanas que la tierra se estaba tragando de nuevo. Me quedé paralizado. El olor metálico se hizo más fuerte, y ahora lo reconocí. Era olor a sangre vieja. Fue entonces que empezaron los susurros. Al principio, pensé que era el viento. Pero el sonido era demasiado claro. Venía de todas partes. Voces, muchas voces, todas hablando al mismo tiempo, en un murmullo desesperado. Mi fusil. Agua,
por amor de Dios. Mamá. Zapata vive. No me dejes aquí. Tengo frío. Eran los ecos de una batalla, las últimas palabras de hombres moribundos atrapados en el tiempo. Me tapé los oídos, pero fue inútil. Los susurros no entraban por mis oídos, sino directo a mi cabeza. El pánico me hizo querer correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Bajé la mirada y vi que mis botas estaban cubiertas de un lodo oscuro que parecía trepar por mis pantalones, como si la zanja me estuviera reclamando. Levanté la vista, aterrorizado, y vi las sombras. Al otro lado de la calle, junto a una pared, empezaron a formarse. Eran manchas de oscuridad con formas humanas. Una llevaba un sombrero de ala ancha. Otra se apoyaba en un rifle. Se movían lento, arrastrando los pies. Y todas miraban hacia mí. No tenían ojos, pero sentía sus miradas. Una mirada vacía, llena de confusión y de una ira antigua. Eran los dueños de las voces. Los muertos de la barranca. Y yo, con mi uniforme naranja brillante, era una cosa extraña en su mundo de barro y pólvora. Una de las sombras levantó un brazo lentamente y me señaló. En mi cabeza, una voz se alzó por encima de las demás, clara y fría. ¿Quién eres tú? Eres de los de Carranza. No pude responder. Sentí en mi bolsillo el peso frío de la hebilla. Era de uno de ellos. Le había robado a los muertos. Cerré los ojos, esperando lo peor. Y entonces, un sonido rompió el hechizo. El tañido de una campana de iglesia. Las 5 de la mañana. Abrí los ojos. Las sombras habían desaparecido. Los susurros se habían ido. El olor a sangre se disipó, dejando solo el de tierra mojada. Mis botas estaban limpias. Pero la hebilla seguía en mi bolsillo. No terminé mi ruta. Dejé el carrito ahí y caminé, casi corrí, hacia la iglesia. No me detuve hasta que estuve en sus escalones, con la primera luz del alba pintando el cielo. Al día siguiente, pedí un cambio de ruta. Un par de semanas después, pasé por esa calle de día. La zanja estaba cerrada. La banqueta era nueva, perfecta, como si nada hubiera pasado. Esa noche aprendí que hay lugares en esta ciudad donde no se debe cavar muy profundo, porque la Ciudad de México está construida sobre otras ciudades, y sobre los huesos de su gente. Y a veces, si haces mucho ruido en la noche, los muertos se despiertan para preguntar quién está profanando su descanso. Esas son solo 3 noches de más de 10,000 que he pasado en vela. Hay más historias. Muchas más. Historias de reflejos en los charcos que no son los tuyos, de risas de niños en parques cerrados con candado. La mayoría de mis compañeros no hablan de eso. Aprendes a mirar para otro lado, a subirle a la radio, a concentrarte en el ritmo de la escoba. Aprendes a vivir con los fantasmas. Historias como estas pesan demasiado. Y a veces me pregunto, ¿soy el único que ha visto cosas así? Ustedes que me escuchan, ¿qué han visto? ¿Qué han escuchado? Si se atreven, compartan sus experiencias en los comentarios. A veces, saber que no estás solo en la locura es el único consuelo. Y si estas historias les provocaron algo, suscríbanse, porque la noche todavía tiene muchos secretos que contar.